la charla de hoy, que es la penúltima que queda de este primer ciclo de Arte para el Fin de la Historia, Alien Script y Baños Secos. Se llama Adaptaciones del Cuerpo y está a cargo de Demonia Yeguasa y Nadia Granados. Si quieren consultar sus biografías, los invitamos a mirar nuestra página web, donde pueden encontrar esa información y mucha otra. Y entonces, bueno, de nuevo, gracias por venir y le dejo la palabra a Nadia y Demonia. Bueno, buenas tardes, soy Nadia Granados y Demonia. bueno, esta vez vamos a trabajar un poco conversadito, las dos, un poco a través, si ustedes quieren venir un poco para acá. Más cerquita. Más cerquita, porque están Péguense lejitos, entonces, para que escuchen y veamos mejor. Vamos a empezar hablando un poco como de experiencias personales, ¿no? Y mostrar un poquito de material de cada una. Y bueno, voy a comenzar yo, que soy la mayor de las dos. Entonces, bueno, comienzo por pensar cuál es la relación que he tenido con mi cuerpo y la posible adaptación, ¿no? Más como al asunto del arte. Y podría comenzar también pensando o hablando de mi primera experiencia performática cuando me decían loca en el barrio y que era como hablar sola, ¿no? A los 13 años y caminar y hablar, ¿no? Que a la larga es como una disrupción, ¿no? En la que de alguna manera el otro lo ve a uno como algo que no está bien, ¿no? Alguien que está mal de la cabeza o está, sí, como que está mal de la cabeza y por eso te dicen loca o te dicen, te gritan cosas, ¿no? Y también el apropiarse de eso y decir, sí, estoy loca y de alguna manera entiendo que esto me da un espacio de libertad, ¿no? En tu caso, por ejemplo, como estábamos hablando, es que estuvimos hablando mucho y también como para conocernos y poder hacer esto más ameno. Más ameno. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias por venir. Sí, digamos que para mí la relación con la adaptación corporal y como con todo mi trabajo a partir del cuerpo tiene que ver mucho con la identidad de género, tiene que ver como con mi tránsito, ¿no? Como que el movimiento y el baile me ha ayudado un montón como no solo encontrar una línea en la cual desempeñarme, en la cual fluir artísticamente, sino que también poder relacionarme como con mi identidad, con mi corporalidad. Yo vengo como de un contexto de hace mucho tiempo, como de una familia muy cristiana, de un contexto muy religioso, muy creyente, en el cual la norma hacia el cuerpo, el deber ser, como el estereotipo, la masculinidad, todo muy centrado, muy clasificado, muy aburrido también. Entonces como que mis primeros pasos fue empezar como un poco a irrumpir en esto, como irrumpir, más que todo como desde la práctica, desde cómo quiero moverme, desde cómo yo me relaciono a partir de mi corporalidad, de mi sexualidad, cómo entiendo el placer, cómo entiendo el deseo. Entonces digamos que el movimiento ha sido como también un punto de fuga para romper como esos estatutos que siento que son muy violentos, que son como lo que norma, lo que condiciona la corporalidad, y para mí ha sido todo este proceso que cada vez va en construcción, cada vez va en deconstrucción también, y que se construye de maneras y de formas diversas, entendiendo que soy una cuerpa que cambia, que soy una cuerpa que todo el tiempo el contexto, mis gustos, mis afines me llevan como a entenderme y a explorarme, y cada vez cosas que voy encontrando se van convirtiendo como en material de trabajo, en materiales estéticos, en materiales de movimientos performativos. Y bueno, en mi caso también, pues yo estudié artes y pues cuando yo empecé a estudiar artes, pues ni siquiera sabía que el performance existía. O sea, de alguna manera yo empecé a estudiar en el 95, en el siglo XX. Entonces, en esa época, pues empecé con escultura, con cosas como más espaciales, y luego cuando encontré como un poquito qué quería decir, sí me encontré un poco con el asunto de lo monstruoso, o como de dislocar un poco el cuerpo, los materiales,
para como transformar esa identidad también un poco pues muy heterosexual, muy normativa, el asunto del amor romántico, todos los contenidos que de alguna manera también como que le inculcan a uno los medios, ¿no? A mí me interesa mucho también el asunto de los discursos mediáticos, de los discursos relacionados con el género y con las relaciones de poder. Entonces, para mí inicialmente también fue muy importante como entender el cuerpo como una especie de herramienta de comunicación alternativa. En el 2001 asesinaron a mi hermano en una masacre y para mí eso fue muy traumático, y en ese momento también decidí como meterme también en una relación con el movimiento social colombiano, y trabajé muchas cosas como en campañas, tratando como de hacer una especie con un colectivo llamado Somos Sudacas, con el que todavía trabajo, y como trabajar ese asunto de tratar como de dislocar esos discursos del poder sobre la historia del conflicto armado y sobre esta información que circula y que antes era un monopolio mucho más terrible, porque pues la televisión no había internet, no había sino como radio y televisión, y empezaba el internet, pero no era lo que es ahora. Y de alguna manera vincularme a ese colectivo también me ayudó mucho a resolver ese trauma que tenía con relación al asesinato de mi hermano. Y por otro lado, pues meterme en esos colectivos fue una manera también de colaborar y de pensar que podía aportarle algo a la transformación de la historia, digamos, ¿no? Como movilizar o hacer, como pensar otras cosas sobre lo que sucede con relación a la guerra y la violencia. Entonces ese asunto como del cuerpo como un arma de comunicación en confrontación como un lugar donde hay una guerra, donde la gente está dispuesta a matar y a morir, ¿no? Como para efectuar esos cambios sociales. Entonces para mí inicialmente también fue como descubrir que eso que había hecho como en la universidad, como el performance, podía ser también una manera de hacer en la que mi cuerpo se convirtiera en una cosa que está ahí en el espacio público, o que ejecuta acciones en una tarima o irrumpe en un lugar. Entonces empecé, digamos, con muy pocas herramientas, digamos, sobre todo usaba mucho la calle, y en ese sentido, en ese momento pues digamos, tenía mucho compromiso, no sé si ahora lo tengo igual que en ese momento, pero la primera motivación nace un poco de ahí. ¿Y tú? ¿Qué vamos a hacerlo así para...? Digamos que yo siento que un punto muy importante fue, claro, como venir de este contexto religioso, que siento que es algo que es muy marcado en esta sociedad, ¿no? Como es algo con lo que nacemos, con lo que estamos instaurados. Y aún siendo bailarín, ¿no? Como yo bailaba en una iglesia y desde muy pequeño predicaba y como que me encargaba de las danzas y todo el arte de la iglesia. Y en ese momento era interesante porque era como un punto de partida en un contexto como un pueblo donde no hay escuelas, no hay academias, no hay lugares en los cuales uno pueda relacionarse con el arte más allá como, no sé, de un colegio o cosas así. Y luego fue como un punto de partida que a veces me parece interesante pensar como estos lugares donde uno empieza a relacionarse y empieza a encontrar como distintos diálogos, donde yo siento que pues, yo personalmente vengo de la danza, como principalmente del movimiento, y en un contexto donde tú bailas para adorar, tú bailas para santificarte, tú bailas como para llegar a un lugar, ¿no? Como a una experiencia, como a una espiritualidad. Me ayudó en ese momento como para entender las posibilidades que tiene la corporalidad, las posibilidades que me puede dar el movimiento referente al contexto, referente a preguntas, pero llegó en un momento que, claro, empecé a crecer y luego viene toda mi etapa como de entender mi sexualidad y entender mi identidad, que claramente en este contexto no lo podía hacer. Entonces como que siento que el cuerpo empezó a hablar, el cuerpo empezó a pedir información, empezó a pedir cosas que venían relacionadas y ligadas como a una orientación o a un deseo o a un placer.
A mí me gusta trabajar mucho sobre el goce reprimido también, como sobre estos placeres que muchas veces se nos quitan o que se nos ocultan o que se nos señalan. Y le contaba a Nadia hoy cuando hablábamos al respecto y en nuestras conversaciones que hemos tenido, que es muy fuerte como cuando se te norma y como cuando todo cae sobre el cuerpo, cuando la opresión, cuando todo tiene que ver que tus caderas, que la forma como te paras, la forma como te sientas, la forma como te expresas, la forma como hablas. Y en ese momento mi cuerpo empezaba a pedir otras cosas, porque ya yo soy santanderiana, estaba en Santander, vine a vivir a Bogotá y luego encontrarme con un mundo, con una ciudad tan grande, con colectivas, con academias de danza. Mi cuerpo pedía otras formas de moverse, de relacionarse, ¿no? Porque además para mí el movimiento es una forma también de relacionarme y de comunicarme todo el tiempo conmigo misma o con otras personas o con mi cotidiano. Entonces llega un momento, le decía a Nadia, que era como un círculo, ¿no? Como estar acá súper bien espiritualmente, hacerme la paja y sentirme súper pecadora, luego pasar por un proceso de expiación y luego como volver a ese lugar de estar bien. Entonces era como un círculo, ¿no? Como un círculo que estaba todo el tiempo en el cual no podía desarrollarme, no podía moverme y el cuerpo era lo que más me pedía como espacios, como experiencias. Entonces llegó un punto en el que dije como soy maricón, acepto que esta es mi identidad y esto es lo que quiero y por esto es lo que voy y mi cuerpo se relaciona con ello desde el movimiento. Entonces era muy fuerte porque son espacios en los cuales tú no puedes explorar, no puedes mover las caderas, no puedes mover las manos de ciertas maneras, no puedes gestualizar de ciertas maneras y es una covisión muy potente. Entonces en ese momento en que empiezo como a romper un poco con esas tradiciones y a encontrar formas de explorarme y de moverme, empiezan a salir nuevos resultados, empiezo a encontrar nuevas formas de relacionarme. Comencé trabajando luego con un colectivo que se llama House of Tupamaras, con el cual explorábamos como distintas formas a partir del mariconeo, a partir de identidades diversas, periféricas, en contextos fuera también de lo céntrico. Y fue como un clic, como que, claro, venía de toda una adolescencia en la cual todo el tiempo era como no puedes ser gay, no puedes ser maricón, no puedes ver a un hombre, no puedes disfrutar, no puedes que el movimiento y el baile fue lo que me ayudó como a romper ese esquema y a empezar a entender qué era mi sexualidad, qué era mi identidad, cómo me quería ver a nivel estético, ¿no? Digamos, para mí todo lo que tiene que ver como con el trepe, todo lo que tiene que ver con la ropa, todo lo que tiene que ver con los materiales es algo que me gusta y que me ha ayudado como en una línea que se cruza a entender y a construir una identidad y un personaje. Y luego de eso como empiezan a venir preguntas hacia dónde quiero ir, cómo quiero desarrollarme, qué tiene que ver y empiezan como a surgir nuevas posibilidades que me han permitido acercarme más a la performance. Desde este lugar de la academia, yo estudié en la Facultad de Artes ASAP, en un lugar también donde igual la danza, ¿no? Como debe ser, el ballet, la danza moderna, en estos lugares de presentación, de entretener, de mostrar. También le contaba a Nadia que en mis primeras clases de performance en la universidad yo exponía sobre ella, como que me gustaba mucho su trabajo y sentía que era un referente y una posibilidad a acercarme a algo que quería. Entonces siento que ese fue el momento también en el que pude como a partir del movimiento y a partir de decodificarme, de empezar a decodificar ciertos puntos y ciertas formas corporales, como entrar a otras identidades y a relacionarme un poco más con la performance. Bueno, y volviendo a mí, también yo estudié en la universidad, ¿no? Entonces, cuando yo estudié, pues tampoco existía algo como lo que yo hago aquí. O sea, como que tengo unos referentes como Estados Unidos, Annie Sprinkle. El post-porno me empezó a interesar mucho porque también yo era una persona, o soy una persona muy sexual, y que de alguna manera sentía que, como que parecía que el sexo no tenía que ver con el arte, y menos como algo explícito, ¿no? Como decir, bueno, me interesa el sexo, lo pornográfico, lo que yo sentía que yo era siendo el barrio que soy, habiendo crecido como crecí, como que sentía que el arte también era muy blanco,
Y más de hecho no se hablaba de blanquitud en ese tiempo, pues no era como un tema, no era como algo que estuviera en la conversación, tampoco se hablaba de feminismo, tampoco se hablaba de menos de queer, entonces había como que mi generación creció un poco desentendida de todo eso, al mismo tiempo que intuitivamente sentía que yo no me relacionaba con esas formas de relatar que me enseñaban en la universidad, del performance que había, ¿no? Que existía, había algunos referentes, y cuando vi el postporno pues me llamó mucho la atención porque efectivamente pues hice algo de porno cuando estaba adolescente y de alguna manera decía, esto es muy chido y me gusta, ¿no? Y me gusta como ese asunto de lo explícito, y empecé pues en ese momento a explorar algunas cosas que abandoné también cuando empecé a hacer el lado político, como más o menos yo me gradué a los 22 años, dejé de hacer arte hasta los 25, no hice nada, y después por la época del trauma de lo de mi hermano, y después regresé a los 32, o sea, como hace 14 años. Y cuando regresé, pues hice esa mezcla que se llama La Fulminante, no sé si todos conocen eso, es un proyecto con el que yo comencé en el año 2010, cuando regresé a ser artista, y pues ahí decidí mezclar esas dos cosas, ¿no? Como lo político y lo erótico, o digamos, ese asunto de la sensualidad y de ese lado que era otro, y lo convertí como en una especie de espectro monstruo, que era este personaje peluca rubia, que además tiene este lenguaje como es que hablan lenguas, todavía no se puede ver video, entonces no les muestro. Pues tengo solo un ejemplo ahí, pero digamos que ese asunto como de dislocar un poco el cuerpo, también me interesa mucho ese lado, ¿no? Como que el cuerpo aparece en otras formas, ¿no? Que no son el humano puesto en dos patas y que se mueve así, que habla, sino buscar otras formas, ¿no? Hablar con el culo, voltearse, conseguir otro tipo de personajes o de formas de poner el cuerpo, ¿no? O sea, como hasta los detalles, ¿no? Pensar también en el asunto del trabajo con video, cuando el video también como exalta fragmentos, ¿no? O agranda cosas que suceden con las manos, o que suceden en la piel, o que suceden cuando la cámara se pone de cierta manera y te transformas en otro que no eres, o encuentras otro, ¿no? Otro ser, ¿no? También en el video o en el acto en vivo. Entonces ahí pues yo comencé como con eso, me interesaba la calle, el video y el escenario, ¿no? El video también pensando en internet, que apareció para mí, pues ya tenía muchos años cuando eso empezó a hacer. Me llama mucho la atención, mi generación creció con unas cosas y después aparecieron otras. Entonces, en ese sentido también como uno puede poner a circular esos espectros en video por un lugar que también es como electromagnético, como espectral, ¿no? Donde ese cuerpo también no está realmente físicamente ahí, sino que también se vuelve algo que puede haber pasado hace 15 años y sigue ahí presente, ¿no? Sigue esa presencia que yo ya no soy, ¿no? Ese ser ya no es esto que está acá. Y por otro lado también lo que decías, como también la práctica, cómo lo transforma uno, ¿no? Como empezar a hacer algo que en la práctica te lleva a conocer y a entender cosas que ni entendías ni conocías, hasta que el arte te lleva a explorarlas y a volverlas algo que en la práctica y en la puesta en escena te transforma también la vida y hasta la personalidad y tu historia íntima, ¿no? O sea, yo era una persona, por ejemplo, muy heterosexual, que ya no soy. O sea, ya no soy una persona tan heterosexual como era hace 15 años, ¿no? Afortunadamente se abre el campo, y también ver cómo la historia misma, uno también ha transformado a otras y a otros, y entender que pues fue algo hasta afortunado empezar ese intento, ¿no? A haber hecho esa exploración, digamos, performática, en la que uno también se pone en escena con ciertos discursos, con ciertas maneras de hacer que también movilizan o transforman a otros y a otras, como, digamos, te afectó a ti también lo que yo hacía. Entonces, en ese sentido, creo que ese cuerpo también tiene ese potencial real, ¿no? de hacer y contagiar en estos espacios que son de tú a tú,
pero también en esos espacios virtuales de archivo, en los que eso ya se transforma en una cosa que circula por sí misma y el otro puede también interpretar por sus propios medios, incluso transformar en otra cosa. Vamos a hablar un poco del culo, ¿no? Me empezó yo con eso. Bueno, mi culo no es igual que el tuyo. Nosotras hemos trabajado mucho yo trabajo con mi vagina, con mis tetas, con mi culo, con mi boca, con mis orificios. Me gustan los fluidos, lo que sale, lo que entra. Me echo cosas encima, saco cosas de mi cuerpo. Me gusta esa explicitud también de aquello que no se puede hacer en público, como orinar, como meterse, introducirse, sacar. Entonces, en este sentido, bueno, esa es otra manera, ¿no? Como ese lugar de lo absurdo. En este sentido, por ejemplo, esta es la pieza más absurda que yo he hecho, como que no es explícitamente, es algo que está como muy monstruoso, ¿no? Entonces está como esta figura, yo estoy agachada, esto es una escena de un cabaret que yo también hago hace muchos años. Entonces estoy haciendo un circuito cerrado con la cámara, entonces de repente aparece en mi culo esta boca, entonces a mí siempre me ha fascinado mucho eso, como el dislocar el cuerpo de esa manera, ¿no? Y sobre todo pues también hay como en relación como a esos discursos también sobre la belleza, sobre el culo, o sea, el culo tiene como una gran presencia, ¿no? Como en la cultura colombiana, ¿no? Como el culo, como hay Miss Culo Colombia, Shakira creo que fue Miss Culo Colombia en su juventud. Sí, ella fue Miss Cola, ¿no? Hay como Miss, y si uno de hecho en una época buscaba mujeres colombianas y salen mujeres mostrando el culo. Y usualmente es un culo como muy redondo, muy grande, como perfecto. Entonces, este era un poco una respuesta como, no una respuesta, pero como volverlo como un monstruo, como como una cosa, como un monstruo que hace, exactamente hace así, que hace, y que está bravo y que pues efectivamente está convirtiéndose en algo que no es efectivamente sensual, sino algo que es como hasta para reírse o, sí, es como un muñeco. Entonces, también de hecho tiene una relación un poco, no sé si conocen al Bosco, como esa figura, hay unas figuras del Bosco que son así, que tienen manitas y son como un culo con paticas y ya, con las manitas. Entonces esta es una cosa que tiene como ese aire como de absurdo que también, claro, es que mi trabajo es muy explícito, muy discursivo, pero en este sentido es muy, en este caso es muy ese lado como de la figura pura también, que es algo que en sí mismo es muy en sí mismo, o sea, no es como tan explícito discursivamente. Entonces, vamos a ver un momentico. Ay. Tiene como esa cosa del lenguaje también, como de hablar en lenguas. Ay, le quité el sonido. Bueno, y se ve todo. Ya, listo, eso es un fragmento. Entonces, bueno, esa es mi experiencia con mi culo. Bueno, es una de mis experiencias con mi culo, pero digamos que tú tienes una experiencia completa. Algo que hablábamos con Nadia un poco era como estas perspectivas también desde donde abordamos cada una nuestro culo, ¿no? Como esa parte frontal, ¿no? Como que igual siento que el culo, todas y todes, tenemos un culo, tenemos un ano, tenemos un recto, tenemos todo esto, pero en ciertos contextos y en ciertas corporalidades es normado y es como normado de otras maneras. Entonces, por lo menos hablábamos con Nadia acerca de esto, de que el culo, ¿no? Lo que representa
las narcoestéticas, a partir de la corporalidad, de la sensualidad, de la voluptuosidad. Y algo que le decía es como que entiendo que dentro de un contexto de pronto de mujeres cis, mujeres hetero, tiene una lectura, tiene unas violencias, tiene unos goces, tiene unos gustos, pero también desde otras corporalidades como mariconas o como queers, llegan a otros lugares y tienen también otros contextos y tienen otras formas. Principalmente mi relación con el culo fue como desde el placer, desde la analidad, ¿no? Como es decir, es un lugar en el cual representa para mí placer, representa como una construcción. Yo siento que es esta cosa de lo penetrativo, ¿no? Como cuando entre los manes, entre los héteros, siempre como el culo es como, ay, no me lo toque, ay, no sé qué, ay, no me lo miren, ay, como esta cosa que es como tan vulnerable, que es como tan frágil, que te quita tu masculinidad, tu hombría, bla, 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 bla. Y cuando yo empecé como en esta línea que les digo, como de explorarme, de entenderme, como de empezar a entender una identidad a partir del movimiento, llego a este lugar del culo en el cual quiero moverlo. Me encanta mover el culo, me encanta mostrarlo, me encanta andar en tangas, me encanta ponerlo ahí, irrumpir, ¿no? Como rayar la mente. Entonces yo le decía, claro, ver a una chica o a una feminidad o a una mujer como con su culo grande o expuesto y tal, tiene unas condiciones, pero cuando ven de pronto un cuerpo maricón, un culo peludo, unas piernas peludo o un culo amplio con una barba, tiene otros contextos y ya llega a una cosa más del desagrado, como, ¿no? Como lo marica, como lo pluma, como siento que todo esto como que vulnera y como que minimiza también como a los cuerpos masculinos, como es entrar por el culo, ¿no? Es como que les quita poder, les quita fuerza. Entonces me parecía también como chévere entrar en este diálogo con ella para también relacionarnos y entender cómo nuestras prácticas de dónde van. Para mí también mucho más del movimiento, desde el perreo, desde el goce, desde ir a una fiesta y poder moverlo o hacerlo en un espacio público. Y siento que todo esto empieza también como a tener fuerza y a tener potencia cuando llego a un lugar que es como una colectiva de personas y chiques maricones en las cuales empezamos a preguntarnos por ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando yo pienso con el culo? ¿Qué pasa si hago que mi culo sea visto, si no lo tapo, si está ahí? Entonces como que siento que dentro de identidades mariconas para nosotras también es una revolución poder poner nuestro culo al aire y poder rebotarlo de una manera de desestabilizar discursos del patriarcado, de lo hegemónico, del machismo. Y, y claro, cuando llegó como a este espacio, como con las tupamaras, de empezar a relacionarnos a partir de la feminidad, a partir de nuestras cuerpas diversas, empezamos como a generar nuevas formas y nuevos discursos. Siento, cuando estaba en la SAP, como en segundo o tercer semestre, fue que empezamos como con las tupamaras, empezamos a jugar, a experimentar, a travestirnos, a ocupar la calle, el espacio público. Y luego yo siento que cosas que empezaron a pasar en la SAP hizo como que hubiera como de alguna manera un estallido, como una liberación marica, una liberación trans, una liberación no binaria, en la cual varios pelados, personas, artistas de distintas carreras empezaron a involucrarse y a investigarlo a partir desde sus quehaceres y desde sus prácticas. Y como que siento que llegamos a este lugar del mariconeo, de empezar a reivindicar el mariconeo, de empezar a reivindicar nuestras cuerpas mariconas, porque algo con lo que yo también desde muy joven como que he tenido muchos videos y como muchas dramas, es como eso, como sentir que soy un cuerpo que socialmente, o de pronto más antes que ahora, pero un cuerpo que socialmente es visto y es muy leído como hombre, ¿no? Tal vez por ser alto, tal vez por tener barba, tal vez por ser el hombre de la familia y tener que cumplir con unos parámetros establecidos que a la par como que lo ponía en una balanza con mi feminidad, con mi gusto sexual, con mi identidad, y siempre habían como unos choques en los cuales yo no me terminaba de entender o no terminaba como de disfrutarme, como de estar bien conmigo misma.
Entonces llego a este lugar y hablo de esto porque siento que lo que pasó con Tupamaras y lo que pasó en este momento, cuando empezamos a abordar el mariconeo, cuando el voguing como fue un espacio y fue un lugar que nos permitió como pensarnos de otras maneras, pensarnos de otras formas, y que claro, como que viene de un espacio políticamente y culturalmente y contraculturalmente como lo es el ballroom y como lo es el voguing, llega a un contexto como lo es Bogotá, como, y empieza a dar nuevos parámetros, empieza a dar como nuevas plataformas, nuevos espacios, nuevas preguntas también, como a preguntarnos acerca del mariconeo, algo que hablábamos con Nadia y era como estos referentes, ¿no? Como estas personas que han abierto caminos para que muchas de nosotras podamos salir en tanga ahorita a la calle, ¿no? Como que siento que en un momento empezamos como a disfrutar nuestra cuerpa y a ponerla en el espacio y como en el contexto, pero fue gracias a que hubo personas antes que empezaron a trabajar, que empezaron a abrir caminos, que en momentos que era más difícil salir en la noche a una fiesta maricona, para las personas trans también, para las personas diversas, como que eran espacios que no se permitían. Entonces llega esto y empieza como a darnos oportunidades de, a partir de lo estético, a partir de la rebeldía corporal, a partir del movimiento, poder generar otro tipo de corporalidades y otro tipo de movimientos y como relacionarnos desde ahí. Quiero mostrar un video. ¿El uno? Espérame. Sí. ¿El uno? Sí. Sí, ponle pausa un momentito. Actualmente yo trabajo con una colectiva que es House of Yeguasas. Es una colectiva en la cual nos preguntamos y trabajamos a partir de distintas líneas, de distintos discursos corporales, estéticos, dentro del activismo, por los derechos de las personas diversas también, del espacio público, de reclamar espacios que se nos han cerrado por ser maricas, por ser diferentes, por ser raras, por ser locas. Entonces quiero mostrarles un poquito de lo que es el trabajo como con la House of Yeguasas a nivel de movimiento. ¿Tiene sonido? Sí. Pero bueno. Ahí está entrando. Está sonando. Hola, soy la demonia de Yeguasa, madre de Yeguasa. Empecé a bailar desde los 6 años, cuando iba a la iglesia con mi papá, cristiana, y como que en la iglesia comencé a bailar las danzas de la iglesia, comencé a involucrarme un poco más con las artes escénicas dentro de la iglesia, siempre como un contexto religioso, siempre también desde un lugar muy amateur, como con muy poca información. Desde hace más o menos 5 años conocí y empecé a trabajar el voguing. El voguing es un estilo de danza que viene de Nueva York, como de los años 80, se popularizó en los años 80, 90, viene de un tiempo atrás y nace principalmente de corporalidades diversas, nace de cuerpas trans, de cuerpas mariconas, de cuerpas negras, racializadas. Entonces, digamos, para mí, cuando yo conocí este estilo de baile, tomó mucha fuerza porque me permitió muchas cosas, me permitió comenzar a tener preguntas acerca de mi cuerpo, acerca de mi identidad de género, acerca de mi gusto sexual, acerca de mi estética, masculinidad, de mi nombre, de mi el voguing siento que es este lugar para poder como trazar y romper estas líneas que la sociedad y el patriarcado nos imponen, ¿no? Bueno, y un poco de eso es como, siento que el voguing y hablar del mariconeo y de estos estilos y lenguajes de movimiento que de alguna manera te permiten como que desadaptar y adaptar tipos de corporalidades, ¿no? Porque digamos,
Personalmente, siempre me jodían mucho como por ser expresiva con mis manos, ¿no? Como eres muy maricona, pártete pluma, cosas así. Y llega un punto en que ese insulto y ese movimiento hizo que se convirtiera en un lenguaje y en una fuerza para mí, en un movimiento. Entonces, como entender y darle la oportunidad a la cuerpa que se como lo dijera, como que traspase estos espacios, es la oportunidad también de poder ser otras, de poder entender otras corporalidades, de poder llegar a otros lugares y a otros espacios que desde mi práctica, lo que ha sido el movimiento, pues me ha llevado como a esos lugares. Bueno, volviendo a mí, en esa relación o en ese sentido también, pues en mi caso, pues también hablábamos como que más que adaptación era también de desadaptación del cuerpo y en alguna manera pues yo llevo muchos años también trabajando con el asunto de los discursos y transformándome en muchas cosas escénicamente hablando, ¿no? Como que he cobrado una gran habilidad también para pasar de un lugar a otro escénicamente y un poco teatralizadamente, ¿no? O sea, como que una cosa soy quién soy yo aquí sentada y otra cosa soy lo que puedo ser en una tarima o en un escenario, ¿no? Como cuántas cosas pueden aparecer, pero también pensando en que eso que estoy diciendo en escenario pues también es una total, un qué decir propio, ¿no? Un deseo de hablar y de analizar y de trastocar discursos, ¿no? Discursos, pues otra vez, de poder y de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el lado de lo monstruoso y todo esto es uno, pero el otro campo que me ha interesado mucho es el del discurso y el de apropiar discursos como hegemónicos y trastocarlos para que se conviertan en otra cosa. Entonces, tengo este video, este es como el trabajo más reciente, o sea, el anterior que mostré es un trabajo muy antiguo. Este es un video más, pues como de mis proyectos más como de hace 4 o 3 años. Este es un video también basado como en una... Ay, ya aquí está jodido. Esto es... Mi primer enfrentamiento ocurrió cuando tenía 20 años. Esto nace, bueno. Todos sabemos que la obediencia y el respeto son la clave para preservar la vida en este negocio. No me gusta herir a personas que no me han hecho nada. No soy una mala persona. Eso creo que es una línea fea de trabajo. Matar es un tipo de trabajo. Es mi trabajo. Solo recibo las órdenes y las ejecuto. ¿Qué le pasó a esto? No lo hago por el dinero. Lo hago por las mujeres y mi papá. Fui matado por una razón. No, está lento. Espero que se cargue un poquito. Mi internet. Sí, no, es que hay que esperar un poquito. Bueno, pero en este caso, por ejemplo... No lo haría. Mato sin razón. Solo por trabajo es difícil, pero es mi trabajo. Es cruel, pero es mi trabajo. Y a mí me gusta trabajar, trabajar y trabajar. Lo necesito trabajar, trabajar y trabajar. Cuando trabajo asesinando, recibo mejores ingresos que trabajando de obrero por una miseria. Además, no tengo que llenar documentación, ni pagar pensión ni salud. El dinero entra completo. Y con ese dinero puedo acceder a objetos que me permiten ser un hombre respetable. Trabajo no hay. Es una buena promesa en campaña presidencial. Pasan los presidentes, consiguen un excelente trabajo y demuestran que mejor que trabajar es robar, que mejor que trabajar es matar. Los que tienen el poder demuestran que el dinero fácil es el mejor dinero y que no pasa nada si asesinas gente para avanzar. Lo importante es avanzar, lo importante es ser como el patrón. No todos llegan a ser el patrón, pero siempre puedes sentir que te pareces a él. Pero para eso hay que trabajar. Y a mí me gusta trabajar, trabajar y trabajar. Lo necesito trabajar, trabajar y trabajar. Hay trabajo, pero el trabajo... No sé. Puedes asesinar. La gente es pobre porque quiere, porque no arriesga. Subo a mi moto.
Y trabajo disparando a personas que no me han hecho nada. Les silencio con mis balas. Mi trabajo es silenciar a gente que se interpone al progreso del país. Me gusta imaginar que soy Vamos a darle un poquito así. un gángster de videos musicales, un maleante en su finca, con carros lujosos y ropa costosa, rodeado de mujeres hermosas y complacientes, semidesnudas, yo en el medio. En esa Está muy lento. Ah, qué fino. ficción todo parece lujoso, como en las películas, todo va tan rápido, pero en realidad alguien tendrá que recoger el cuerpo reventado por mis balas, quizás su hijo, su madre o su esposa, su abuelo. Yo sé que eso destroza emocionalmente a los familiares, pero es mi trabajo. Hay que tener muchas agallas para hacer tanto daño, pero no me importa, es mi trabajo. En otra modalidad, hay que desaparecer el cadáver, tirar los pedazos de cuerpo al río, para borrar las huellas de los cuerpos torturados y que las estadísticas no puedan confirmar que en este país estuvimos exterminando comunidades enteras a punta de bala, machete y motosierra. Todo es sobre dinero, inversiones y poder. Tienes que ser cruel para permanecer en el poder. Los que tienen el poder pueden pagar a otros para aniquilar a quienes se interponen en su camino. Bueno, dejemos ahí porque es largo, entonces después, si quieren, les puedo mandar el link. Bueno, en este caso, por ejemplo, ahí hay otro tipo de adaptación, ¿no? Hay una adaptación primero también como de un texto, de un discurso que apropié de un sicario que fue entrevistado, se llama Broly Banderas, el sicario más famoso de las redes sociales, se llama así. Si lo buscan en internet está la entrevista. Entonces, todo este discurso sobre la masculinidad, sobre cómo el chico entra a este círculo de la violencia para poder ser un hombre, que es una pregunta que atraviesa un poco todo este proyecto que se llama Colombianización, del que hace parte este video. Y ahí también pues está este hecho como de performar, manipular también, o sea, actuar, pero también manipular el archivo yo misma y convertirlo en esto que a la larga es un producto artístico, que es un video en el que al mismo tiempo hago todo yo. No edito, actúo, busco los archivos, hago todo sola. Y todos estos archivos también están relacionados con los videojuegos, con archivos reales de cadáveres, de personas descuartizadas, también archivos relacionados con la historia de este país. Y también el discurso pues lo adapto, ¿no? Lo convierto, tomo una cosa que existe y empiezo a escribir otra para darle un nuevo sentido a eso. Igual el personaje, ¿no? Hago como una personificación de este hombre musculoso, también me altero, digamos, un poco la presencia y me convierto en este hombre que hace este monólogo, y también incluso el texto es un automatizado de voz de computador, ¿no? Esta voz no es hecha por un humano, es una lectura automática de Word, creo. Entonces, pues digamos que este es como otro tipo de cosa que ya es muy explícitamente enfocada en un qué decir y que es más lo que estaba haciendo últimamente. ¿Y vos? Parte también importante como de mi experiencia y de mi trayectoria, un poco como lo nombraba Nadia antes, era la relación con el espacio público. Cómo tú de alguna manera te desadaptas dentro de espacios y contextos específicos como los honestos, los que nosotros habitamos, los que nosotros participamos. Algo en que hablábamos en común con Nadia también era como la rebeldía social, como nuestras cuerpas, como una herramienta de comunicación, una herramienta de manifestación. Y ahí hablábamos un poco de lo que fue por lo menos el estallido social del 2021, como lo que significaba para nosotras, o para mí en ese momento, trabajar o hacer parte de una revuelta, una revolución social que estaba pasando a partir de mi corporalidad, ¿no? Entonces empezamos como a pensarnos la calle, comenzamos a pensarnos la cuerpa, comenzamos a pensarnos nuestros discursos, nuestras identidades, como una herramienta también de pelea, de lucha,
que está ahí, que se potencia, que tiene fuerza, que en manada es más fuerte, es más potente. Entonces, cuando fue el estallido social, junto con varias personas, artistas, activistas, personas pues como del común, nos reuníamos, nos acercábamos, nos agrupábamos para salir a las marchas, muchas veces desnudas, muchas veces en tacones. Cogíamos esta idea de la capucha, ¿no? De perder el rostro, de empezar como a jugar un poco como a quitar la identidad también y decir somos cuerpas que estamos peleando y luchando por algo que queremos. En ese momento era como reivindicar nuestros derechos, como reclamar espacios en los cuales se nos han relegado, ser las últimas por allá en políticas públicas. Entonces siento también que cuando ponemos nuestras cuerpas en el espacio, cuando las ponemos en lo cotidiano, también es que con Nadia hemos tenido muchas conversaciones de este tipo de cosas cuando estamos por ahí parchando, rematando. Como que la potencia que tiene la calle, la potencia que tiene la acción pública, cómo relacionarnos con el contexto, con lo otro, cómo nosotras también hacemos que cosas que están tan adaptadas, que cosas que están tan impuestas, no solo corporales, sino sociales, sino como formas de ser, los subvertimos desde otros lugares de la acción pública, como desde manifestarnos, como desde salir a la calle. Entonces, por lo menos, algo que pasaba algo que me gustó mucho en el paro fue que estaban las primeras líneas, ¿no? Que eran las personas que combatían en primera línea junto como al ESMAD y toda esa vuelta. Y nosotras queríamos participar, pero de alguna manera salíamos así, ¿no? Frente a un cuerpo, si tú te vas a parar a un policía, una persona del ESMAD que está blindada, que tiene un montón de modificaciones también, que tiene su armadura, que tiene sus armas, pero tú vas con una cuerpa limpia, con una cuerpa desnuda, hacía como un clic, como un switch muy potente. Entonces, me acuerdo una vez que en una ocasión que estábamos en hippies, en una manifestación, la policía empezó a sacarnos simplemente por estar. Y todas nosotras nos paramos al frente del ESMAD, ¿no? Que estaba el ESMAD con sus cascos y todas nosotras nos paramos al frente, literal, a ponerles el culo y era como, ¿qué vas a hacer? Tú tienes una pistola, yo tengo mi culo, ¿qué vas a hacer? Y era una cosa muy loca, muy abstracta, porque para los manes era como, estoy viendo un culo, estoy viendo como, no saben qué hacer, marica, era como que les disparo, me voy, ¿qué hago ahí, sabes? Y entonces era como una relación muy interesante porque es llegar a eso, es llegar a ese lugar de entender mi cuerpo y ponerla en un contexto y ponerla en un lugar que subvierta todo lo que es ese contexto. Entonces, el accionar público para mí también, o en la calle, es un escenario y es un espacio en el cual me he podido desarrollar, he podido entender nuevas formas de relacionamiento y también me ha dado como una guía a lo que es mi trabajo. Tengo otro videito justo ahí que tiene un poco que ver como con la manifestación pública. Esto fue en Quito, súper cortico. Por eso, mira, mi hermana querida, la palabra de Dios, mi hermano, es... Mira, mi hermana querida, lo que ustedes también acá es el diablo, mi hermano. Pero que el Señor le reprenda. Que el Señor le reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor le reprenda, mi hermano. Mira, Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Dios no hizo al hombre que sea mujer y la mujer que sea hombre. Pero dice en el libro de Romanos, mi hermano, por no haber tenido en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada que hace cosas desagradables a Dios. Y por eso, mi hermano, mi hermana querida, está el mundo como está. Por eso, mira, mi hermano. Fue muy divertido, pero también fue como entender eso, cómo nos lee y qué pasa cuando decidimos como
ponernos ahí, ¿no? Como en el espacio público, como en la calle. ¿Qué pasa cuando hay una relación con el otro? Estábamos grabando un video en Quito con unas amigas y justamente estaba esta persona predicando con sus feligreses y una señora le dice como, ay, mire lo que están haciendo, échele, échele. Dice como échele mierda, como échele, dígale algo. Y empiezan a botarnos esos y yo decía como, marica, usted está ahí predicando su palabra, yo estoy aquí haciendo algo, quédate tranquilo, pero es como esa cosa de siempre estar como apuntando, señalando, como que es bueno, que es malo, entonces siento que algo que me encanta y algo que quiero seguir haciendo y que quiero seguir explorando más es esa relación del cotidiano, del común, de la calle, junto con una cuerpa diversa, una cuerpa transgresora, un culo desnudo, como... Siento que siempre que tengo la oportunidad de salir y estar en estos espacios también son experiencias que como artista me nutren, ¿no? Como para poder crear, para poder hacer obra, para poder entender, pero también como persona y como marica para poder entenderme también como a nivel personal, a nivel identitario y poder transmutar y llegar a otros lugares de eso. Bueno, ya nosotras hablamos mucho. Quisiéramos saber si alguna quisiera compartir si ha tenido algún tipo de experiencia de este estilo o cómo lo vive en su cotidianidad, si alguna quisiera contarnos algo. Con relación Después vamos a hacer un ejercicio, pero tenemos, digamos, ¿qué? 10 minutos, 15 minutitos para que si quieren compartir, igual no vamos a compartir tanto porque pues es un tiempo muy limitado, cortito. Entonces ni siquiera vamos a sabernos los nombres hasta el final, qué sé yo. Pero si algún de los que está aquí quisiera compartir alguna experiencia. Tal vez desde su trabajo, con relación a su cuerpo, a la sensualidad, a la desnudez, a la acción pública, cómo lo entienden, tal vez, o cómo lo habitan. Si alguien quiere aportar. Ganas. ¿Flora? Listo, hola, mi nombre es Flora. Bueno, yo soy una chica trans y creo que ahí es muy interesante cómo uno transita la calle cuando uno hace un tránsito de género. Es algo que de toda forma me ha cambiado en todas formas, ¿no? En todo concepto. Es muy distinto cuando sales, inclusive algo tan básico como comprar el pan, ¿no? ¿Sí? O como tomar un bus. Y tienes, por ejemplo, el rol que tiene más poder, llamémoslo así, que es el rol masculino, y después transitas a género y todo cambia, ¿no? Como que inclusive ir a comprar el pan, pues ahorita una está más empoderada, más dura, pero al comienzo es muy retador, ¿no? Muy, inclusive como lo que les digo, como ir a pedir, ole, me vende un pan, uno se cohíbe mucho, ¿no? Como ir a hablar, como ir a decir estas cosas, pero a través de pues varios procesos personales, también conociendo personas que me han inspirado por ahí también. A la demonia la conocí, yo creo que al comienzo de mi tránsito también, y como personas que me han dado mucha fuerza pues como para seguir, ¿no? Y uno empieza a encontrar esa fuerza que ustedes mencionan, como que al final lo que me ha dado como esa potencia es entender que al final mi existencia, así yo esté sentada en el Transmilenio, tiene una trascendencia. O sea, es como que le ha dado mucho sentido a toda mi vida y a toda mi cotidianidad, porque pues antes uno pasa como pues normado, lo cual quiere a veces decir invisible. O sea, no siempre es invisible, pero se pasa como pues, como uno pasa a veces los árboles o una tienda que pasó y ya te olvidas, ¿no? Pero cuando haces como un quiebre en la Matrix, una disrupción, ya de por sí el hecho de ir a comprar el pan tiene mucho sentido, porque ya no es solo para alimentarme, sino estoy transitando este espacio y de alguna forma estoy impactando o estoy generando algo, algún pensamiento, alguna idea, algún pensamiento positivo, negativo, algún juicio, alguna admiración en las personas con las que yo me cruzo, ¿no? Tanto como mirada como conversación. Entonces eso como en lo cotidiano, que lo encuentro súper interesante, y pues que es desde el cuerpo, ¿no? Desde la existencia más básica, que es como la presencia. Ya. Una pregunta para ti. Digamos, dentro de este tránsito y de esta experiencia que tú dices,
cómo ha sido por lo menos el modificarte a nivel estético, a nivel de ropa, a nivel de prendas, como eso ha sido algo importante, ha sido también algo que te ha ayudado, digamos, a ti para dejar de ser esa cuerpa o esa persona que eras antes para ser la que eres ahora, o te potencia o te reivindica en algún momento, como ese tránsito también a nivel estético, como de la ropa, del maquillaje, de todo. Sí, sí, totalmente. Pues lo estético, todo lo que es de identidad o como no sé, porque al final la ropa es como un disfraz que todos escogemos diariamente, ¿no? Es como una forma, cómo nos presentamos, qué queremos mostrar de nosotros ante, pues ante las personas, ante la sociedad, ¿no? Ojalá nos pudiéramos validar solo por nosotros mismos, ¿no? Como ojalá fuera suficiente, ¿no? Pero pues no es así porque somos seres sociales, ¿no? Somos seres como que vivimos en una comunidad y necesitamos del otro, entonces siempre necesitamos como esa, pues sí, una validación de la otra persona que te diga ella o que te diga esto, o que te diga inclusive bonita o que te diga, es muy importante escucharlo para que uno se crea más el cuento, ¿no? Entonces a través de la ropa pues como que es una forma no solo personal de verse al espejo, sino también de empezar a que la sociedad te reconozca un poco más, ¿no? Pero ya como a nivel íntimo, personal, pues es muy importante porque es como permitirse algo que estaba como negado y que cuando uno lo empieza a permitir, pues por ejemplo a mí la primera vez que me puse una tanga, o sea, como que me arreché mucho. Sí, o sea, rica. sí, me veía al espejo y era como una, sí, como una excitación muy fuerte, ¿no? Como algo que yo nunca, o sea, lo había sentido, pero no de esa forma, era muy especial, era como, o sea, una erección ahí mismo, ¿me entiendes? Como fue, pucha, qué delicia verme así y sin un juicio, ¿no? Como la primera vez que lo dije, como voy a probarlo. Y así como ir descubriendo, ir probando, pero pues es como al comienzo, es como con ese miedo, con ese, también como con un poco de no sé si de culpa o de rechazo, pero lo que te digo, a través de muchos procesos internos y colectivos, vas encontrando poder y la ropa tiene mucho poder, ¿no? La ropa al igual es como un lenguaje. Todo es un lenguaje, yo siento, ¿no? Inclusive los grafitis, lo que te habla la ciudad, y de esa forma nosotros podemos hablarle a las otras personas, una vez más, en la cotidianidad, como en lo más sencillo de tomar un bus o de ir a una reunión familiar o de ir a un espacio. De alguna forma estás intentando mandar un mensaje solo con la presencia, con tu ropa y con tu forma de existir, ¿no? Entonces sí tiene mucho poder. Sí, es que a mí me parece también esto que es muy interesante porque cuando también hablamos de adaptaciones y hablamos de cambios y de formas, siento que por lo menos desde mi experiencia lo estético, el textil, la ropa fue una cosa que yo empecé a descubrir también, como, ¿no? Como también le contaba a Nadia que esta idea de yeguazas también es una cosa de corporalidad, es una cosa de piernas, es una cosa de culo, que para mí dentro de mi construcción tiene sentido, pero también lo empecé a entender cuando empecé a ponerme una tanga, ¿no? Y de decir como marica, puedo ponerme una tanga y me siento bien y esto también ya me da otra intención y me da otro gusto y me da otra corporalidad, o ponerme un crop top, o ponerme, también porque siento que hay muchos discursos hacia partir de por lo menos la ropa, que para mí también es muy importante dentro de mi acto, es que todo lo intentan clasificar, ponerle género a lo que es, cómo te vistes como hombre, cómo te vistes como mujer y toda la vuelta. Y para mí eso también fue todo un viaje, ¿no? Como, además porque yo vengo de una familia en que fueron puras feminidades, 3 mujeres y una marica, que era yo. Entonces como siempre mi referente era también ver como mujeres vestidas, sus prendas y como una relación con eso. Entonces como que también siento que el trepar el cuerpo, el cambiarlo, el ponerlo, es también un viaje en el cual nos permite como encontrar nuevas formas de relacionarnos con nuestro cotidiano para una performance, un acto escénico o para simplemente ir por el pan. Hoy me pasó algo súper curioso y fue que pasé a recoger a la baby a su casa y pues es aquí cerca, en el centro, un lugar que he habitado mucho tiempo desde la universidad, y hoy curiosamente me sentí muy expuesta, como muy violentada, como que igual es algo que ya he podido también como aprender, y es como si me vas a mirar mal o si me vas a hacer el feo, pues inténtalo,
¿sabes? Y es como me paro duro y a través de la mirada intento también como pararme fuerte, pero hoy pasaron varias cosas como que simplemente miradas, simplemente como estaba en la puerta esperando y pasó un man y me miró y dijo como, uy, ¿qué es eso? Como, uy, ¿qué es eso? Como una actitud así repaila, que estoy acostumbrada a que pase ese tipo de cosas, pero hoy logró afectarme de unas maneras que fue como, uy, marica, pero entendía que era por mi aspecto, entendía que era por tener una ombliguera, por tener un piercing, por mostrar el culo y además por ser velluda, ¿no? Como que de una vez contrapone. Entonces siento que también es algo súper interesante dentro de nuestras prácticas y también en nuestras vidas, como pensarnos cómo adaptamos hacia esos lugares o no, como nuestras cuerpas y nuestras identidades de múltiples maneras, desde el movimiento, desde la performance, desde las prótesis, desde las prendas. Bueno, y en este sentido ahora viene el ejercicio para que no estemos sentadas toda la hora y otra hora más. Entonces, bueno, hemos traído una cantidad de cositas como... Bueno, ¿alguien quería hablar? No, yo creo que ya no más porque si no se nos acaba el tiempo. Hasta ahí fue. Pero después podemos volver a hablar si ustedes quieren al final. ¿Tú tienes pregunta? Mi nombre es Uriel. Tú eres Uriel, ¿no? Y quisiera saber un poco, para ti, Demonia, ¿cómo son esos momentos de confrontación, por ejemplo, desde la casa, desde la iglesia, desde la calle? Porque hay como una forma extraña de violencia que viene implícita pero en el otro, como si activaras como un chip de la violencia. Por ejemplo, el muchacho que estaba hablando, el saco fue su demonio interno, ¿no? Te estaba condenando a ti como si estuvieras haciendo algo malo, pero pues a la final no. Entonces, de cierta manera, ¿cómo convives con esos momentos de confrontación y cómo piensas esa violencia como una arma ideológica o no sé? Eso por una parte. También, ¿cómo es la relación con tu familia ahorita desde ese lugar del cristianismo? Y también para ti, el arte, de cierta manera, ¿cómo te ayuda a ti a sobrepasar el duelo de tu hermano? Bueno, lo que te digo, eso ha sido todo un viaje. Digamos que siento que también soy como una persona un poco introvertida desde pequeña, como muy tímida, y eso a veces me ha hecho tener también una postura como brava, digamos, ¿no? Como, ay, se ve brava, ay, no sé qué tal. Entonces, desde que todo mi tránsito, digamos, y como que toda la relación con todo mi tránsito empezó acá. Cuando yo me vine del pueblo era súper enclosetado, yo llegué a la iglesia acá y después acá fue que pude abrirme a esto. Y literalmente he pasado por muchas, o sea, no puedo decirte cómo ha sido de esta forma, cada vez ha sido una manera diferente, a veces me siento muy segura de mí misma, me siento rica, me siento perra, me siento regia y salgo y el que me mire mal o el que me intente tal, pues se la devuelvo, ¿sabes? Y es como, eso es algo que he aprendido dentro de mi práctica artística. Yo tengo un programa de danzas que se llama Danza Subversiva, en el cual por lo menos trabajamos desde la mirada, ¿no? Entonces, hasta que no tuve que aprender a sostenerle la mirada a alguien, no pude pasar ese escalón de sentirme tan violentada, ¿sabes? Porque... Pero ¿cómo te posicionas a ti? Por ejemplo, si alguien viene a agredirte, ¿utilizas la violencia física o más como una violencia desde el cuerpo, pero ideológica? Bebé, depende. No he tenido situaciones en las que me vengan a golpear, pero si alguien viene a golpearme por ser marica o por cómo estoy vestida, bebé, se la pego. O sea, pobrecito de él, ¿sabes? Yeguazas me dicen por mis patas, ¿sabes? Y es como, siento que depende de los contextos, ¿no? Como con mi familia ha sido todo un proceso de sentarme, hablar, mostrarle nuevas formas, mostrarles mis procesos, pero siento que depende cómo se aborde. He tenido momentos con los cuales hay personas en las que digo, ok, puedo hablarte de identidad de género, puedo hablarte de sexualidad, puedo hablarte de tal, como hay otras personas que es como no me interesas, come mierda y bye, ¿sabes? No tengo por qué explicarte, si quieres educarte, edúcate en otros lugares, pero yo no tengo que hacerlo. Entonces siento que son cosas que van pasando, ¿no? Como que he tenido diferentes experiencias, siempre siento que si yo estoy quieto, si yo estoy quieta, déjenme quieta.
¿no? Como que si yo no te he hecho nada a ti, si yo no traspaso tal, no tienes tú por qué venir a hablar de mí o hablar de mi estética o a opinar sobre mi cuerpo, que igual es algo que pasa todo el tiempo. Pero no sé, siento que son distintas situaciones. A mí mi arma ha sido como devolverles el insulto. O sea, es como tú quieres mirarme mal o quieres reírte de mí o quieres decirme algo, pues yo te lo devuelvo más duro, ¿sabes? Si es una mirada, es una mirada. Si es un comentario. Pero siento que sí es como una forma que he podido desarrollar. Hay veces en las que me ha tocado huir, hay veces en las que me ha tocado agache la cabeza y paticas para que las tengo, porque es violento, porque también he estado en contextos que han sido súper violentos y pues no puedo pararme, no puedo hacer nada porque tengo las de perder, entonces como que son procesos. Y con relación a lo de mi familia, que también lo hablamos y le contaba de esto a Nadia un poco, ha sido todo un proceso, ¿no? Como que yo tuve que irme de mi casa porque no podía estar, uno por el arte, porque no tenía oportunidades ni para estudiar, ni para crear, ni para bailar, y dos, pues porque era el maricón del pueblo, ¿no? Como de la vereda, como del tal, y pues era muy violento para mí. Tuve que pasar como 3, 4 años de bloquear a toda mi familia en redes, de no visitarles, de tener como ser súper indiferente con mi mamá, con mis hermanas, pero después también de que yo también le decía a Nadia un poco, como que hay momentos en que era muy rebelde, como que era hijo de puta, quiero pelear con todo el mundo y me paro con el que sea mi mamá, mi papá, mi hermana, el que sea tal, pero también llegó un punto en el que entendí que hay que ceder en ciertas situaciones y en ciertos contextos, ¿no? Mi mamá, una mujer desplazada, con 3 pelados, pobre, como, claro, no tiene información, vive de un cotidiano, vive de un deber ser, no puedo como imponerle que sepa o que entienda una ideología de género por más que sea mi mamá. Bueno, no ideología de género, sino, sí, perdón, sino como una identidades diversas, ¿sabes? Entonces, como que ha sido todo un proceso a partir de también del respeto y de demostrarle, porque es que es como pasa, no es como, ay, es bailarín, es maricón, pero es bailarín, es maricón, pero tiene empresa, es maricón, pero como que intentan validarlo de alguna manera por otras formas. En un punto fue así, porque igual me fui a mi casa, le demostré a mi mamá que igual vine a estudiar sola, salí del país haciendo esto, cuando ella me dijo en el video como, ¿qué hace poniéndose esas yeguasas de tacones? Yo estaba en Madrid, ¿no? Y le dijo, pues mami, trabajando, ¿sabes? Ponerme esas yeguasas de tacones es lo que me está dando de comer y es lo que me está dando la oportunidad de trabajar. Entonces también siento que en un punto a partir del diálogo, a partir de ceder, a partir de también dar la oportunidad de hablar y de no estar a la defensiva todo el tiempo y demostrarle que ser maricón es malo y toda esta vuelta y que puedo tener un desarrollo y otras oportunidades y aportarles a ellos. De hecho, este fin de semana acabo de llegar, hoy acabo de llegar de Boyacá, de visitar a mi familia, era el cumpleaños de mi sobrina, la piñata, y ya después de 4 años de bloquearlos, de no tener ninguna relación, fui, le hice la piñata, la decoración, la animé, le hice un performance de fuego privado a mi sobrina, frente a mi mamá, frente a mis hermanas, frente a su contexto, y ya es otra cosa, ¿no? Porque también como que el amor y las conversaciones nos ha podido llevar, ahí nos falta un montón, pero siento que han sido cosas que ha sido el tiempo y también como, sí, como ceder un poco a ellos. Y bueno, en mi caso, pues lo que pasó con mi hermano fue como un detonante, como que me despertó mucho, pero pues eso sí, tuve como un par de años en los que no pude hacer nada, que estaba un poco tostada. Y luego pues eso sí, como que encontrar personas que estuvieran trabajando en esos procesos de cambio social fue lo que me ayudó como a darle sentido otra vez al quehacer como artista. Y pues recientemente, o digamos, ya cuando volví a ser artista, porque yo pasé mucho tiempo sin serlo, digamos, oficialmente hablando o sin, digamos, participar del campo del arte oficialmente, cuando regresé, pues también como todo ese acumulado de todos estos encuentros con personas pertenecientes al ámbito como de los movimientos sociales, como principalmente antitransnacionales, antiparamilitar, o sea, como de izquierda, digamos, pues sí me dio como mucha fuerza para potenciar también un qué decir, ¿no? Y pues el arte, pues, me ayudó también a tener una vida, yo vivo de eso, ¿no? Y estudié eso, ¿no? Bueno, por un lado es decir, bueno, estoy comprometida con el seguro, pero otra cosa es que yo tengo claro que eso es mi profesión y que como es mi profesión, pues también aporto como, digamos, o trabajo en relación a una sociedad en la que
participo activamente de una manera política. Entonces eso es un poco el asunto con mi hermano también. Como ese asunto, por ejemplo, que está ahí es sobre masculinidad. Mi hermano era un muchacho al que asesinaron y era un tipo de masculinidad también, ¿no? Entonces digamos que hay una relación con eso y también con el asunto del juvenicidio, ¿no? Como en este país también se asesina a los jóvenes en masa, ¿no? Los que más mueren son personas de 20, 30 años, ¿no? Una gran cantidad de jóvenes están inmersos en una guerra que beneficia a unas élites y ahí está como este asunto de necesidad también de relatar y confrontar esa violencia que también ejercen algunos jóvenes inmersos como en todo un sistema del cual es más bien complicado pertenecer, salir, entrar, ¿no? Y es un asunto muy posicionado también en términos de discurso, ¿no? Como de validación de ese tipo de violencias en las que unos ponen los cadáveres, otros ponen las balas, pero a la larga es un montón de hijos del pueblo, ¿no? No son precisamente los hijos de las élites, ¿no? Son precisamente como niños, jovencitos que están ahí y unos toman las armas y otros están también construyendo otro tipo de discursos y otro tipo pues como mi hermano era un profesor, un estudiante de la pedagógica, ¿no? Que tenía también unos sueños, tenía también unos discursos muy diferentes a esos y pues que también como que uno lo reivindica también como desde el amor y como desde la memoria de quién él fue y de pensar que también hay ese otro tipo de seres y que uno también es así, es parte de ese pueblo, ¿no? Algo así. Y bueno, ahora sí vamos a hacer terminando acá, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, después si nos queda tiempo para que no estemos así en esta situación. Ahí traíamos un ejercicio, primero quiero saber quiénes, si hacemos un ejercicio con el cuerpo, quiénes quisieran poner el cuerpo y quiénes no. Los que quisieran poner el cuerpo, levanten la mano. Pues por ejemplo, es que va a hacer un ejercicio, expliquemos el ejercicio es hemos traído objetos y elementos, digamos, para construir una especie de descorporalización, o como digamos, cómo nos volvemos mostrificación o animilencia. Por decir, si todas ponen el cuerpo, pues se puede hasta en grupos todas juntas haciendo una masa de cuerpo. Pero a veces la gente dice, yo vine aquí solo a escuchar y yo pues no me gusta ese tipo de cosas y bueno, pero puede haber la conversación con la persona que pone el cuerpo y decidir cómo esta persona la vamos a poner en el espacio, como esta persona es como decir, yo estoy acá y vamos a hablar y entonces vamos a hacer esto y el cuerpo que está, soy yo y me van a modificar con cinta, con unas cosas en la mano o me cuelgo aquí y entonces, o sea, ¿cómo logramos ese monstruo? Pero hablando en grupo, como un querer modificar un cuerpo para que, como que eliminarle quizás esa humanidad o volverlo otra cosa, un objeto, relacionarlo con el espacio, una especie de estatua humana, digamos, o para hacer un photo performance, ¿sí? Pues no hay tantos materiales, pero pues hay cinta, hay plástico. Yo usualmente también comienzo a veces los talleres hablando un poco de lo que se deja hacer, lo que no se deja hacer, pero en este caso ustedes usen los materiales como quieran, o sea, no va a haber como esta regulación que yo hago usualmente, porque eso se va para otro lado y a veces corta las posibilidades. Pero pues piensen que hay como también que la acción o lo que hace el objeto sobre el cuerpo también a veces es automáticamente una acción, ¿no? Amarrar es una acción, ¿sí? Amarrar, ¿qué quiere decir, no? Jalar, colgar, amarrar, no, ya dije amarrar, derramar, untar, todo esto lleva un qué decir, ¿no? Entonces también pensar qué imagen quisieran construir pensando en esta situación de adaptar, transformar, monstrificar el cuerpo. Esto sale un poco también de pensarnos un poco desde las prótesis, ¿no? Cómo a partir de prótesis puedo monstrificar mi cuerpo y quitar esta humanidad, que es algo que está muy presente en el trabajo de Nadia, con sus implementos, sus materiales, sus formas, sus texturas, sus fluidas, desde mi lugar también, desde la ropa, desde los tacones, desde el fuego, desde los textiles. Entonces, básicamente va a ser ese lugar, como tenemos un par de cosas, jueguen con eso, pierdan el rostro, ¿saben? Como desarrollenlo. No, pero como jugar con eso, sea el rostro, sea una pierna, sea el culo, sea el abdomen, como
pueden darle una prótesis a su corporalidad y luego dialogamos un poco en el espacio. Vas a tomar las fotos y después podemos ver las imágenes que se lograron, pero también, bueno, también dialogar con el espacio. Hay algunas piezas de arte que están instalándose, pero también hay lugares, hay algunos objetos y cosas que de pronto este patio. podrían funcionar. Uno dice, bueno, hasta qué punto cosas se pueden usar o no. Pero también, también podría ser no usar cosas, sino el cuerpo en sí mismo haciendo algo, ¿no? O sea, porque también uno dice, bueno, nosotras no siempre trabajamos con objetos, ¿no? También hay cosas que son el mismo cuerpo haciendo algo, en una posición o en una situación que por sí misma ya lo transforma en otra cosa. Un movimiento repetitivo, un leitmotiv, ¿no? Como Pues una mira, acción ¿viste? que quieras, que quieras, Pero que quieras. digamos que